Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. El saludo por la Peyananita y Agenda Nacional debe necesariamente ocuparse de la crónica periodística que cubre la pastoral que parece que será conocida o dada a conocer en el día de mañana, el día de la Altagracia. Yo quiero decir que con lo que voy a decir hoy, ustedes entenderán, porque yo digo aquí en este programa que nosotros decimos la verdad tal y como la hemos venido a conocer al cabo de 85 años y que no nos lleva ni nos trae que nos quiten la visa, que nos excomulguen o que nos digan trujillistas, porque la verdad en este país se acalla a base del chantaje, de amenazar a uno con quitarle la visa, con excomulgarlo si uno choca con las posiciones de la Iglesia Católica, o decirle a uno trujillista si uno defiende este país a base de decir la verdad, porque no es verdad que 31 años fue todo en contra de la nación. Y nosotros hemos dicho siempre que Trujillo fue un infante de marina, resultado de la intervención militar de 1916, que comenzó en Haití en el 15, pasó para acá en el 16, se quedó aquí hasta el 24, desde el punto de vista de la ocupación de la infantería de marina. Pero para ellos poderse ir y dejar protegidos sus intereses aquí en la nación, los ingenios azucareros y demás inversiones, ellos dejaron un contingente militar que crearon a imagen y semejanza de la infantería de marina. Seleccionaron el personal, lo entrenaron, lo equiparon, lo organizaron y lo seleccionaron y lo jerarquizaron y pusieron al frente de eso al que daba la mejor nota, el infante de marina Rafael Trujillo. Eso era Trujillo, una criatura de la plutocracia norteamericana que nos invadió y nos ocupó. En algún momento de sus 31 años de dictadura, cuando pasó a la política, Trujillo comenzó a chocar con los intereses norteamericanos. El primer testimonio de eso fue cuando en 1935, estando el negocio de la electricidad, que era un negocio, en manos del Stone & Webster, compañía norteamericana. Y recuerden que ese extraordinario militar, el mayor general Smedley Darlington Butler, cuando definió a qué habían venido ellos aquí a la isla en el 15, dijo que habían ido a Haití a arreglarle los negocios al Citibank y que a la República Dominicana habían venido a ponerle la luz eléctrica a los ingenios de propiedad norteamericana. Y efectivamente todavía tenemos centrales romanas norteamericanas. Y el otro día estaban promoviendo, con muy mal gusto, entiendo yo, sus 100 años aquí. Porque si usted le quita 2015, 100 años, ¿le da qué? 1915. Bueno, Trujillo se vio obligado a dictar la ley 848, que declara la electricidad servicio de utilidad pública y le quitaba el carácter de un negocio libre a la especulación. ¿Qué hizo Leonel Fernández cuando se plegó a la voluntad de la plutocracia internacional con la política no liberal? Que ayudó a desmantelar el Estado dominicano. Las actividades que estaban en manos del Estado se convirtieron en negocios. Recuerdo que se violó la Constitución, que colocaba todos los monopolios en manos del Estado, y se entregó Molinos Dominicanos, que era un negocio monopólico de Trujillo, con la harina con la que se hace el pan de los dominicanos. Bueno, pues ese monopolio se entregó a una firma centroamericana, no recuerdo de cuál de los países.
Y así lo hemos hecho con todo, porque resulta que la electricidad, estando vigente todavía, y está todavía vigente la ley 848, se convirtió en un negocio libre, sujeto a especulación, con una superintendencia que no supervisa nada, que no reglamenta nada, y que en definitiva sirve a los propósitos de la dominación, que es entregar el mercado con los tratados de libre comercio. Se le protege la empresa nacional, se crea entonces desempleo, porque la empresa nacional es la que genera empleo a los dominicanos. Y se crearon una serie de salidas de la economía que no se han cerrado nunca y que se empatan con un nuevo endeudamiento para que las cuentas cuadren, que es lo que lleva el Banco Central. Y por eso es que cada vez que el Banco Central rinde su informe sobre la riqueza que se genera en este país, que dice que es una de las más altas de Latinoamérica, los dominicanos dicen: pero nosotros no vemos el dinero, en la calle no hay dinero. ¿Cómo va a haber dinero si se lo llevan? El turismo no deja nada aquí en este país. Ya hace mucho tiempo que a Sonadores se le deslizó decir la verdad. Aquí queda entre el 10 y el 11% del gasto turístico. El resto no entra. Porque con el todo incluido, o con la simple razón de que los dueños de la hotelería son extranjeros, pues el dinero que produce la llegada del turista pues va a manos de donde está el dueño del negocio. Lo mismo está pasando con la riqueza minera. Se computa las ventas que hace Barrick del oro y la plata dominicana, pero la totalidad de la venta, no lo que queda, de lo cual todavía no sabemos nada. Entonces, esa es la realidad que nosotros vivimos. Ahora tenemos una conspiración para la fusión de la República con el vecino Haití, porque las corporaciones mineras, en la búsqueda de oro y plata en el mundo entero, vinieron a recalar a la isla de La Española y se dieron cuenta que hay una gran riqueza que es transfronteriza, que pasa de lado a lado de la frontera, y que ellos lograron controlar en ambos lados de la frontera. Pero se les dificulta estar bregando con dos gobiernos, sobre todo en las vetas transfronterizas. Entonces llegaron a la conclusión que la mejor solución era que las dos naciones se debían fundir en un estado binacional. Han estado en eso con la complicidad de empresarios de los dos lados también. Del lado dominicano ahí está encabezado por Juan Vicini, del lado haitiano está encabezado por Marc-Antoine Acra, que está fichado en los Estados Unidos como narcotraficante. Y en Haití, conforme a las estadísticas del negocio de la droga, es un narcoestado. Y nosotros resulta que somos ya también un narcoestado. Los problemas que nosotros estamos viviendo en la economía dominicana, la corrupción imperante en este país, se nutre de la realidad de que la economía dominicana está llena de dinero sucio. Cuando el Banco Central computa la industria de la construcción, ¿usted sabe qué es lo que incluye ahí? Todas esas magníficas torres, hermosas torres que se están construyendo en gran medida vacías, porque su función no es satisfacer la necesidad de habitación de nadie, sino lavar el dinero, invirtiéndolo en bienes raíces, porque así se llama, bienes raíces, porque tienen entonces la vacuna contra las fluctuaciones de la economía. Y las inversiones entonces inmobiliarias se llaman así, bienes raíces. Bueno, pues esa prosperidad de la gran capital, e incluso en varias ciudades del interior, y sobre todo en los centros turísticos, es lavado de dinero sucio, fundamentalmente de la droga. Entonces, ¿qué nos está diferenciando de Haití?
que la dictadura nos dejó un entramado institucional que desde luego con la política neoliberal se comenzó a desmantelar. Se desmanteló en el sector de la electricidad, eso lo examinamos ayer con el amigo José Luis Moreno San Juan, que conoce muy bien todas las interioridades de eso. Pero la realidad es que nos quedan todavía mecanismos de gobierno que en el vecino Haití hace tiempo que brillan por su ausencia. No lo decimos nosotros, lo dijo Daniel Suplice, ese brillante embajador haitiano que dejó un documento histórico cuando fue sustituido, por decir la verdad, diciendo: no le hemos cumplido nunca desde la fundación de la República de Haití al pueblo haitiano. Y ahora el pueblo haitiano está a punto de una guerra civil porque la comunidad internacional, respaldando los intereses de las corporaciones mineras, está respaldando en Haití a Bill Clinton, que se ha apoderado de la riqueza de Haití. Y a Bill Clinton puso a Martelly, ese bailarín desnudista indecente, que él puso ahí como presidente de Haití. Y ahora han querido hacer otro fraude electoral y ahora el pueblo haitiano se ha revolteado. Están insistiendo en hacer las elecciones en Haití y Haití sigue revolteado, y nosotros tenemos que darle la bienvenida a eso, porque esta invasión, casi ocupación que tenemos de haitianos en este país es consecuencia de que allá no se ha querido resolver los problemas de la nación haitiana y no se ha gobernado nunca a favor del pueblo haitiano. Y hay muchos haitianos de los que están aquí que han estado reclamando que se trabaje para resolver los problemas de su país porque quieren regresar allá. Personalmente yo estuve en contacto con varios de esos grupos después que vi cómo se manifestaron públicamente aquí en la nación dominicana en su deseo de regresar a su país. Pero ¿qué pasa? Que no fueron documentados nunca, no aparecen nunca en ningún centro de documentación porque allá no ha funcionado el registro civil, no tienen acta de nacimiento, y entonces todo eso de una manera deliberada se aprovecha para sacarlos de Haití y rechazarlos cuando tratan de volver. ¿Por qué? Porque esa es una política migratoria de exportación de lo que ellos llaman la sobrepoblación. ¿Y para dónde está dirigida esa sobrepoblación? Bueno, pues para el único país indefenso, porque estamos acorralados por la comunidad internacional. Manos arriba, tenemos encima el Departamento de Estado de Estados Unidos, ahí tenemos el embajador de Estados Unidos, Brewster, metido en la Junta Central Electoral, presionando la documentación como nacionales dominicanos de esa inmigración haitiana que tenemos acá. ¿Para qué? Para controlar las elecciones dominicanas, señor. Entonces ellos resuelven dos problemas con un solo instrumento, que es la migración haitiana. Forzar la salida de su país voluntariamente, huyendo de la situación de hambre y miseria que viven allí. Pero porque esa es una política que trazó la ONU en 1949, señor. Está en un documento que se llama Misión en Haití, en donde esa misión recomendaba sacar de Haití sin retorno familias enteras. En 1949, lo que pasa en el 49, no podían mandarlos para acá, porque en la frontera estaba el ejército de Trujillo, el infante de Marina, que ya había pasado una línea en cuanto a las cosas que obedecía de la plutocracia norteamericana. Y yo quiero decir que hoy la prensa nos trae el testimonio de una nueva traición del Vaticano a la independencia de los dominicanos. Comenzó en 1844, cuando le ordenó al arzobispo Portes la pastoral contra los trinitarios. Esa orden vino del Vaticano. Y por eso nosotros no nos independizamos en 1844.
la pastoral del arzobispo Portes, reclamaba a la población católica de entonces que el que no apoyara al general en jefe Pedro Santana sería objeto de excomunión mayor. ¿Ustedes están oyendo? Yo tenía 82 años cuando me enteré de esa pastoral, porque eso no se enseña y eso se oculta. Un mes menos 2 días después de esa pastoral, ya Pedro Santana tenía el control político de la nación y declaró entonces a los trinitarios, los de Dios, Patria y Libertad, traidores a la patria, y los condenó a destierro perpetuo su pena de muerte. Así fue que se inició lo de 1844, y por eso la Constitución que se instaló en San Cristóbal no fue la de Juan Pablo Duarte, fue la de Pedro Santana, señor. Y yo no sé por qué nosotros los dominicanos festejamos eso. Estas son de las distorsiones que estamos viviendo para llevarnos a negarnos a nosotros mismos. Pero el pueblo dominicano instintivamente, con todos esos tropiezos y con todas esas traiciones, ha venido luchando por su libertad. Y lo ha hecho de una manera tal que Sumner Welles tuvo que reconocer que no había un pueblo en América que hubiera luchado más noblemente contra fuerzas superiores como lo había hecho el pueblo dominicano. Y él era subsecretario de Estado de los Estados Unidos. Entonces, ahora tenemos una nueva evidencia de esa traición con el documento que sale en la prensa de la pastoral de la curia dominicana, del episcopado. Es el mismo episcopado que tiene arrinconado al cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, que es la única voz que ha sido inalterablemente firme frente a la conjura de la fusión de facto con Haití, y la que le ha salido al frente a todas las impertinencias de los delegados de la plutocracia mundial y del Estado norteamericano. Ahora nos da un testimonio de su traición, de acuerdo a lo que saca de la prensa, que le es, vamos a decir, plegada a ese propósito. Entre otras cosas, en el periódico El Día dice que el episcopado descarta listas para decir por quién no votar, que es una iniciativa de los evangélicos, que han dicho, bueno, nosotros vamos a hacer una lista de todos los que están metidos ahora en política, aspirando a posiciones públicas, y vamos a ponerle a cada uno un pequeño historial de las posiciones que sustenta, y las vamos a repartir en las puertas de nuestros centros cada vez que haya un oficio, y se los vamos a entregar a los dominicanos. Eso ha provocado, como es natural, alarma en muchos de los centros entreguistas políticos de la nación, a quienes iba dirigido la filípica del pastor Ezequiel Molina en la concentración del 1 de enero. Y al episcopado dominicano católico no le ha dado vergüenza ver una concentración de evangélicos firmes frente a la agresión a la soberanía de la República para parecerse con esta manifestación de su doble cara, la misma que tuvieron a lo largo. Quiero decir lo siguiente: el Vaticano firmó un concordato con Trujillo. Lo había firmado con Hitler. Hitler subió al poder con el voto católico alemán y persiguió a los judíos, porque esa era la consigna del Vaticano. Por eso el Papa Pío XII, al terminar la Segunda Guerra Mundial, pidió perdón por el rol que había jugado el Vaticano. Y yo, que no seguía esas cosas de esa época, no entendía por qué el Vaticano había pedido perdón, hasta que me tropecé con el concordato de Hitler. Bueno, concordato tenía también Mussolini, y concordato tenía Francisco Franco en España, y concordato tenía Trujillo. Pero le dieron también el salpazo a Trujillo
porque la organización del movimiento 14 de junio fue auspiciada por el Vaticano. ¿Ustedes saben cuál fue la otra traición del Vaticano a la libertad dominicana? Esta es poco conocida. En el 1965, cuando se produjo el colapso del gobierno provisional del presidente José Rafael Molino Ureña por la traición de Francisco Alberto Camaño Deñó y de Hernando Ramírez, cuando fueron a la embajada de Estados Unidos inconsultamente el martes 27 de abril, sin el conocimiento y desde luego sin el asentimiento del presidente Molina, a pedir cacao, los dos jefes de operaciones militares constitucionalistas. Esa es la verdad de la historia, ¿eh? Y como es lógico, el mismo Camaño fue a sacar del palacio a Molina para llevarlo a la entrevista con Tapley Bennett. Que no me vengan a contar nada porque yo estaba presente, carajo. Entonces, como es lógico, de ahí pasamos caminando a mi casa, que estaba a 2 cuadras de distancia, en la Bolívar, esquina de Leopoldo Navarro, y de ahí se fue todo el mundo a asilarse. El último en asilarse fue Molina, en mi compañía. Pero Molina intentó salir para incorporarse a la zona constitucionalista y decidió detenerse en la Nunciatura, donde había llegado, que estaba también fuera del país, el nuncio, a decirle: yo salgo de mi asilo bajo mi riesgo, porque sabía que corría riesgo. ¿Y qué hizo el nuncio? Que mientras lo esperábamos para conversar con él, llamó a la embajada de Estados Unidos, y cuando salió a hablar con Molina y conmigo, le dijo: usted no debe estar aquí afuera, usted debe retornar al asilo. Y Molina le dijo: no, yo me voy a reportar a la zona constitucionalista. Y cuando salimos del edificio de la Nunciatura, en el jardín lo que había un jeep artillado de la embajada de Estados Unidos, de la Infantería de Marina, que nos llevó caminando manos arriba, encañonados, de vuelta a la embajada de Colombia. Así se escribió la historia dominicana, con otra traición del Vaticano. Y ahora tenemos casi otra traición con este pronunciamiento, del cual tengo que buscar el texto completo de esa pastoral para refutarlo punto por punto. Pero quiero decirle que aquí tengo Misión Fronteriza. Este es el informe de la Misión Jesuita en la Frontera, con asiento en Dajabón, desde 1936 al 57. De eso le vamos a leer. Y este es el libro de José Novas, el presidente Cáceres. Ustedes saben lo que está aquí. Cómo la Guardia Republicana había sido organizada por otro infante de Marina llamado Grayson Murphy por instrucciones del presidente de Estados Unidos. ¿Para qué? Para poner en el poder y sostener en el poder a Mon Cáceres, otro entreguista. Pero aquí lo que dice es que esa Guardia Republicana en la frontera hizo lo que después hizo el otro infante de Marina llamado Rafael Trujillo, que le metió el pico a muchos haitianos. Ahora dice ese recuento que está aquí, del cual les voy a leer, que ahí no pasó nada y que ellos se sentían orgullosos del rol que le había tocado jugar en la dominicanización de la frontera. Les habló Leopoldo Payananita. Hasta luego. Teleimpacto, lo que necesitas saber.